El cerebro es el órgano que controla todas las funciones de nuestro organismo. Pensamos, razonamos, imaginamos y nos emocionamos gracias al cerebro. La neurociencia, los avances tecnológicos y la imaginación innovadora de algunos médicos han hecho posible que actuemos directamente sobre las zonas que provocan trastornos. La pregunta es, ¿ha llegado ya el momento en el que podamos curar trastornos mentales como la anorexia con una operación? Yo buscaba como brillar o triunfar de alguna manera, visto que eso no me había salido como yo quería, y a partir de ahí empecé a reducir la cantidad de comida, reducir, y hasta que empiezas a reducir a un punto que pues es exagerado. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en una pérdida de peso provocada por el propio enfermo. La causa de la anorexia es desconocida, pero factores sociales marcados por cánones de belleza inalcanzables y un excesivo culto al cuerpo son reconocidos como claves en el desarrollo de la enfermedad. Hay un sistema que es el sistema límbico que regula nuestras emociones. Ese sistema activa algunas zonas de la corteza cerebral, especialmente en la región frontal, o la inhibe. En el caso de los trastornos de la alimentación, que es parte de un trastorno de conducta, como puede ser otra patología psiquiátrica, la radiocirugía funcional lo que trata es de modular ese comportamiento para tratar de ayudar al paciente a que recupere un hábito alimentario normal. Todos los participantes que van a ser sometidos a este tipo de intervenciones, lo que se hace es un estudio prequirúrgico donde se hace primero una evaluación de cuál es su rendimiento cognitivo. Se hace también un estudio funcional que nos permite registrar la actividad cerebral que tiene esa persona en tiempo real. Te da miedo comer, no comer te lleva a estar triste y el estar triste te lleva a no querer comer. Y es un círculo vicioso del que es muy difícil salir si nadie viene a rescatarte. El Gamma Knife es una máquina que está diseñada para tratar de una manera muy efectiva múltiples lesiones cerebrales. Consta de fuentes de cobalto fijas que emiten radiación por múltiples haces de forma que el paciente en la cabeza apenas recibe radiación hasta el sitio donde todos esos haces confluyen, que es la zona que nosotros queremos tratar. Lo que tenemos que hacer antes es localizar esas zonas. Lo hacemos utilizando un sistema que se llama estereotaxia. Es una especie de cubo que fijamos de forma permanente al paciente hasta que se termina todo el tratamiento. Cuando se aplica la radiación, se lleva a cabo un proceso llamado neuromodulación, en el cual se respeta la función de la célula, pero se alteran sus cualidades de conectividad. Se modula así la función cerebral con la intención de eliminar la obsesión. De manera que los pacientes que tienen un rechazo por la comida, cuando les hacemos esto, lo que ocurre es que ya no tienen ansiedad. La vista de la comida ya no les produce ansiedad. Quizá no podemos hablar de curación, pero desde luego sí podemos hablar con un cierto nivel de seguridad de mejora en la sintomatología y que esta mejora tenga un impacto relevante en la vida cotidiana de los pacientes. Una operación no es mágica. Si tú no pones de tu parte, no va a funcionar. Hay ciertas cosas que sí que siguen costando, pero bueno, estoy contenta porque me veo como con fuerza para vivir de manera autónoma, tener mi trabajo, tener mi casa, saber cuidarme y saber vivir, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Existen tumores frente a los que un cirujano debe actuar cara a cara. En algunos de estos casos, la mejor opción sigue siendo la cirugía abierta, donde la destreza, experiencia y poder de decisión de un cirujano son fundamentales. Cuando tú le dices a un paciente que se tiene que operar despierto, hace 15, 20 años se quedaban totalmente extrañados, diciendo esto es imposible, voy a salir corriendo, me va a doler muchísimo. El anestesista le tiene que dormir y cuando uno ha abierto ya el cráneo, o sea, es decir, la piel, el músculo
el hueso y la dura madre, que es la funda que cubre el cerebro, entonces es cuando se le despierta, para poder estimular directamente sobre la corteza cerebral. Este procedimiento se realiza para tratar gliomas, que son tumores con la capacidad de invadir partes importantes del cerebro. Lo que está detrás del despertar al paciente no es, evidentemente, simplemente el despertarlo, sino es que el cerebro tiene una serie de funciones y que son muy dependientes del área en el que nosotros vamos a operar. El hígado es lo mismo a la derecha que a la izquierda, que arriba que abajo es el hígado. El cerebro no. Nos habían contado siempre. Uno utiliza el 30% de su cerebro. Pues eso se demostró que son tonterías. Uno utiliza todo su cerebro. Lo que ocurre es que no lo utiliza al mismo nivel. El cirujano aplica impulsos eléctricos para encontrar las funciones del paciente, marcarlas y así evitar dañarlas. Sería imposible encontrar algunas de estas funciones sin despertar al paciente. Teóricamente, las áreas esenciales del lenguaje en un paciente diestro están en el hemisferio izquierdo, que es el dominante para el lenguaje. Eso es cierto, pero el hemisferio derecho participa muchísimo también en el lenguaje, es decir, es un mosaico que va mucho más allá. Además, es un mosaico intercambiable, es decir, en un momento dado activas esto, lo dejas de activar y activas esto otro, y se activan simultáneamente varios sitios. Es un mosaico funcional. De lo que se trata con la estimulación es de saber cuál de esas áreas participa y qué grado de participación tiene. La única forma de estar seguros que donde estamos tiene una función es hacer el test en ese momento. Durante la operación me mostraron unas 100 objetos diferentes y yo tenía que dar la palabra relacionada con cada una de ellas. En el momento que tú ves una imagen y quieres decir una palabra, eléctricamente se mueve por el cerebro y era lo que estaban identificando cada una de esas partes para tener cuidado o la intención de por lo menos esa parte dejarla. Cuanto más tumor quites, más cerebro quitas. Antes de que se inventaran estas técnicas, había cirujanos que paraban. Decían, yo no quito más porque si quito más tumor, el paciente se me va a quedar hemipléjico, se me va a quedar sin poder mover una pierna o se va a quedar sin poder hablar. Luego, por tanto, vamos a parar. En este momento, como tú tienes bastante seguridad de que eso no va a pasar, tú puedes quitar más tumor. Al quitar más tumor, los resultados a largo plazo van a ser mejores. Cuando salí de la operación, me desperté, vi a todo el mundo, reconocía perfectamente con la cara a toda la gente de mi familia y amigos que habían venido, pero me costó muchísimo dar con los nombres. Cuando yo vi a mi mujer, sabía perfectamente que era ella, pero otra cosa que no podía hacer era pensar en su cara sin verla. No podía leer porque no reconocía las letras. Sí que las veía y me sonaban a algo, pero era incapaz de leer con ellas. Lo que he tenido que ir haciendo desde el principio es una especie de estudio, de ejercicios. La media de supervivencia para pacientes a los que se les opera de un glioma se está incrementando constantemente. Hasta hace unos pocos años estos pacientes no eran candidatos a cirugía y su pronóstico de supervivencia era muy corto. Se ha multiplicado por lo menos por 4 la supervivencia y lo más importante es que no es solo supervivencia, que son pacientes en buen estado neurológico y con funciones neurológicas conservadas. Lo que debes hacer es pensar siempre en un espacio corto de tiempo. Quédate con lo que vas a hacer mañana o lo que vas a hacer esta semana, vas a llegar a ello más fácilmente. Vivimos en una sociedad donde estamos convencidos de que somos capaces de todo, donde nos exigimos más que nunca a nosotros mismos y eso inevitablemente provoca estrés. Un estrés que nos hace vulnerables, ansiosos, irritables y descentrados, generando hábitos de vida que a largo plazo acaban por pasar factura. La diabetes, por definición, es muy simple. Es la elevación anormal de niveles de glucosa, de niveles de azúcar en sangre. Lo que producen, simplificándolo mucho, es un daño a todos los vasos, a todas las arterias del organismo.
daña todos los órganos. Si dañamos la arteria de un ojo, produce ceguera. Si dañamos una arteria cerebral, produce un infarto cerebral. Produce problemas de corazón, produce problemas de riñón, o sea, de nervios, todo. Está la incidencia de diabetes y obesidad en los países desarrollados, que se le considera la epidemia del siglo XXI, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que en la historia de la medicina es la primera epidemia que tiene tratamiento quirúrgico. La cirugía de la diabetes es una cirugía nueva y no todos los pacientes diabéticos son candidatos a ser operados. Es de extrema importancia respetar los protocolos de operación para salvaguardar el bienestar del paciente y evitar su recaída. El protocolo rígido dice apto personas mayores de 18 años hasta los 65. Segundo, se tiene que comprobar y establecer que la diabetes sea de tipo 2. Y tercero, tienen que tener lo que se llama una obesidad moderada, un índice de masa corporal de 30 o superior. La técnica consiste en medir el intestino y así poder determinar cuál es el punto en el que actúan las hormonas que favorecen la transformación de una parte de los alimentos en azúcar. Una vez determinado el punto ideal, el cirujano realiza el procedimiento que consiste en un bypass gástrico. A eso se le llama cirugía metabólica, es decir, que manipulando la anatomía del aparato digestivo estamos cambiando la secreción hormonal y estamos cambiando el metabolismo de manera drástica, y que eso nos ayuda mucho en el control de una persona con diabetes tipo 2 y un exceso importante de peso. La diabetes es un poquito la enfermedad del desconocimiento. Puede cursar durante años y años y años y el paciente no sabe que es diabético. Empecé a estar muy cansado, a beber mucha agua y a encontrarme mal. Me hicieron una analítica y me detectaron que era diabético, del tipo 2. Era tan grande la diabetes que tenía que en el momento que fuimos le recetaron insulina para pincharse. Yo no me iba a poner nunca malo, no iba a tener diabetes, no iba a tener nada. Como es como al que le da un infarto, pues le da a otro, a ti no te da. Por la mañana le costaba levantarse, no le apetecía salir a pasear, no le apetecía que hiciéramos ninguna actividad, y ahí ya es cuando él empezó a darse cuenta de la enfermedad que tenía. Notas que tu vida en pareja, con tu mujer, no es la misma, con tus hijos, con tu trabajo, y que no puedes hacer lo que tú antes hacías, te cansas. El paciente es el que lo sufre, pero la familia que lo vemos y sabemos cómo él era, pues nos afectó mucho. Estábamos ahí dispuestos a hacer lo que hubiera que hacer. Al no tenerme que pinchar ni tomar pastillas desde el día siguiente de mi operación, pues yo fue día tras día una mejora tremenda. Volvió a ser la persona fantástica que es. Esto es una cirugía nueva, es una cirugía que tiene que ser evaluada. Ahora estamos en los inicios. Hoy por hoy yo soy cauto y me gusta hablar de que nosotros podemos controlar la diabetes.